yo te dijera que los inmigrantes que están viniendo a Brasil están construyendo su propia empresa, abriendo su propio negocio, apenas con un celular, ¿qué me dirías? Mi nombre es Guillermo, para el que no me conoce, soy analista en marketing digital, trabajo dando asesorías y consultorías para empresas que quieren llevar el mercado físico para el mercado digital, apenas eso. Y en este video vamos a hablar sobre eso. Muchos inmigrantes que yo tengo contacto a través de otro canal que tengo en YouTube, donde doy asesoría para inmigrantes que desean venir a vivir a Brasil, muchos entran en contacto conmigo preguntando sobre el tema de marketing digital, ganar dinero online, que es una excelente opción para aquel inmigrante que viene. ¿Por qué? Porque viene sin documentos, tiene que hacer la residencia y tienen que salir a buscar trabajo, muchas veces no dominan el idioma, entonces eso realmente es una traba en su día a día hasta que aprendan a dominarlo, que eso no es algo rápido. Entonces muchos de ellos me dicen, tengo ganas de iniciar en el mundo online, tal vez vender un infoproducto, porque convengamos que muchos de ustedes, seguramente vos que estás mirando, o te interesa el marketing digital, o tenés interés en ganar dinero online, trabajar online, ¿sí? Yo trabajo online desde antes que se inventara el Wi-Fi, para que ustedes tengan una idea, hace un montón. Entonces, muchas personas romantizan eso, se creen que es fácil, ¿sí? No es fácil, pero tampoco es imposible. Mucha gente, así como yo, ganan dinero trabajando online. Y con vos no es diferente. La gran mayoría de las personas que van a emigrar o que emigraron, lograron trabajar online, ¿sí? Hacer su ingreso en reales acá en Brasil online. Muchos lo iniciaron antes de emigrar y otros lo iniciaron ya emigrados, ya acá en tierra brasilera. El tema es que tenés que aprender a identificar cuál es el paso que vas a seguir. Porque el vender un infoproducto o vender un producto online no es complicado. Lo complicado es entender cuál es la demanda, si existen personas dispuestas a pagar el valor que vos querés cobrar sobre ese producto o servicio. Entonces muchos de ellos vienen y aplican su conocimiento. Todos nosotros tenemos conocimiento sobre algo, ¿sí? Tal vez vamos a decir, pero yo no tengo conocimiento por nada. Sí, seguramente sabés de algo, ¿sí? Algo dominás muy bien. O sos un excelente cocinero, o sos un excelente músico, o sabes mucho sobre autos, o sabes mucho sobre marcas de vehículos, o sabes mucho sobre materiales eléctricos, o sobre pintura, o sobre... En fin, son infinidad de cosas. Todo lo que vos hiciste en tu vida, a lo que te dedicaste, seguramente tenés un conocimiento profundo y que muchas personas están dispuestos a pagar para aprender lo que vos aprendiste en el día a día, ¿sí? Porque hay muchos cursos por ahí en internet, pero no enseñan lo que uno aprende en el día a día del trabajo, ¿sí? Entonces muchas personas están dispuestas a pagar lo que vos tenés para decir, lo que vos tenés para enseñar. Y ahí que está el punto clave. La gran mayoría de los inmigrantes que han venido entendieron eso, que existe un mercado enorme de personas que están dispuestas a pagar por el conocimiento que vos tenés. Entonces simplemente crearon un infoproducto en donde enseñan a través de videos o hasta en ebooks, ¿sí? Que son libros digitales, algo para que la persona pueda aprender y ganar dinero con ese tipo de servicio o producto o aprendizado, ¿ok? Entonces, este video, mi idea es que le haga clic a ustedes, que ustedes entiendan que muchos de ustedes tienen conocimiento en algo y que muchas personas están dispuestas a pagar. Acá en Brasil es un mercado que tiene más de 200 millones de personas conectadas todos los días, dispuestas a pagar. El brasilero está muy acostumbrado a consumir productos online. Por eso que el mercado brasilero es tan fértil para cuando uno coloca un producto online o un servicio y lo ofrece en el mercado, funciona también. Por eso que las personas ganan tanto dinero apenas con WhatsApp o apenas con Instagram o con el propio YouTube o con alguna plataforma digital en donde colocan sus cursos y lo pueden vender. Les sorprendería la cantidad de cursos que las personas venden, ¿sí? Cursos enseñando algo que las personas venden y ganan bastante dinero en tan poco tiempo de una manera tan fácil, tan simple. Lógicamente, todo esto tenés que llevarlo a un conocimiento, ¿sí? O sea, vos no vas a agarrar, simplemente grabar un video, lo subís y vas a salir vendiendo. No es así que funciona. Vos simplemente tenés que organizar, hacer un plan de cómo vas a mostrar lo que vos querés enseñar. Y la persona que está dispuesta a comprar
Va a mirar, si le gusta y le interesa, va a comprar, y si no, no. Otra cosa importante acerca del precio. Tampoco podés agarrar un producto o un servicio o algo que vos querés enseñar y poner un precio que esté afuera de lo que el mercado trabaja, ¿sí? Hay infoproductos que tienen valores extremadamente bajos, ¿sí? Pero la calidad del infoproducto es extremadamente baja. Y hay infoproductos que tienen precios extremadamente altos, pero la calidad es extremadamente alta. Las personas en Internet no están buscando precio, están buscando solución. Tienen un problema, necesitan solucionar algo. Necesitan, por algún motivo, aprender cómo enyesar un techo, o cómo pintar una pared, o cómo arreglar un auto, cómo arreglar una moto, cómo arreglar un celular, cómo cocinar, cómo, en fin. Las personas tienen necesidades de aprender algo para solucionar su problema. Y ahí que entras vos. Ahí entras vos con tu conocimiento, enseñando a las personas cómo solucionar su problema. Es así de simple. Si vos lo entendés así, vas por el buen camino. Conozco personas, tengo clientes que venden cursos de las cosas más raras que se te pueda ocurrir. Enseñando, hay un muchacho que tengo como cliente hace unos años, que por ejemplo enseña a utilizar el celular para personas mayores de 60 años. Él hizo un curso y te va a sorprender la cantidad de cursos que vendió en apenas unas horas. ¿Por qué? Porque él encontró un problema, encontró que la gente con más de 60 años tenían esa necesidad de aprender a usar el celular, de aprender a usar el WhatsApp, de mandar un direct en Instagram o de abrir YouTube y poner me gusta, y que los nietos o los hijos por algún motivo no tenían la paciencia o el tiempo de enseñarles a ellos a usar el celular. Entonces estas personas decidieron comprar un curso rápido, en donde le enseñaba lo básico de aprender a usar el celular. Y esta persona ganó muchísimo dinero con eso. Entonces, soluciones como esas ayudan el día a día a alguien que está dispuesto a comprar, pagaría lo que sea para aprender de verdad algo. Y ahí que entras vos con tu producto, con tu servicio. Es por eso que los inmigrantes que están llegando, identificando esos problemas del día a día de las personas, están creando infoproductos o ofreciendo servicios o entregando conocimientos sobre algo y las personas están comprando. Y eso hizo que estas personas empiecen a tener en el día a día ingresos en reales ya en Brasil recién llegados, acabaron de llegar en Brasil, todavía no salieron al mercado a entregar currículum, nada. Y encontraron en el mundo online una manera digna, ¿sí? Ética de ganar dinero. Por eso que en este video yo quería simplemente hablar con ustedes y refrescarles la idea de que es posible trabajar online y ganar dinero online. Siempre que vos entiendas lo que vas a ofrecer, si le sirve a alguien, si hay alguien dispuesto a pagar. Eso se hace un análisis de mercado, se busca, existen un montón de inteligencias artificiales o el propio Google que te indica, te muestra si realmente vas a encontrar un público que esté necesitando ese tipo de contenido. Principalmente en español, que está creciendo cada día más. En Brasil existen muchísimos inmigrantes, nosotros a través del canal nuestro emigran muchísimas familias que llegan sin entender el portugués y que tienen necesidades de aprender algo o desenvolver algo en español y no lo entienden al portugués. Por eso que muchos de los inmigrantes que están viniendo están generando infoproductos o servicios para los propios inmigrantes, en donde los inmigrantes compran lo que ellos están enseñando o ofreciendo. Por eso que tal vez vos deberías pensar bien si vos tenés algo para enseñar, de qué manera lo podés desenvolver, entenderlo y aplicarlo. Por eso que yo estoy acá. Voy a seguir haciendo videos como este para ustedes, para que ustedes puedan identificar lo que son capaces de desenvolver y de esa manera poder emigrar ya vendiendo un producto en Brasil o, si estás en Brasil, poder iniciar en ese mundo online que no es tan difícil ni tan costoso. Es algo realmente barato, basta simplemente tener la estrategia correcta. Ok, gente, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios si te interesa eso, si tenés alguna duda, déjame en los comentarios que yo voy a responder a todo el mundo. Ok, gente, fuerte abrazo.